Monte Washington. Con 1917 metros de altura, en un país hogar de las rocosas, las sierras y los gigantes de Alaska, es casi difícil siquiera llamarlo montaña. Pero el Monte Washington es engañoso. De hecho, no es exageración decir que el Monte Washington experimenta algunas de las peores condiciones no solo de Estados Unidos, sino de cualquier lugar de la Tierra. Es por esta razón que en realidad tiene el récord de la mayor cantidad de muertes por metro vertical de cualquier montaña del planeta. Estos son los incidentes perturbadores de la pequeña montaña más peligrosa de Estados Unidos. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. El Monte Washington, ubicado en la cordillera presidencial de las Montañas Blancas en New Hampshire, no parece un asesino. Con solo 1917 metros de altura, apenas supera lo que muchas personas considerarían siquiera una montaña, al menos en partes del país que presumen de las rocosas, las sierras y los gigantes de Alaska. Por todas las apariencias, el Monte Washington parece una excursión manejable de un día, una gran colina que puedes conquistar antes del almuerzo y aún regresar a tiempo para una comida en algún lugar pintoresco y acogedor de New Hampshire. Pero como dice el refrán, las apariencias pueden ser engañosas. Desde 1849, el Monte Washington ha acumulado un número de víctimas que parece anormalmente alto para sus condiciones aparentemente poco impresionantes. Con más de 160 muertes conocidas y cientos de rescates cada década, el Monte Washington es en realidad tan engañosamente peligroso que ostenta el título de la montaña con la mayor cantidad de muertes por metro vertical del mundo. Esto es aún más extraño cuando consideras que en la cumbre hay varios edificios y un mostrador de información turística que parecen tan inofensivos. Y sin embargo, no muy lejos del mostrador de información turística, hay un póster enmarcado que insinúa silenciosamente el peligro. Es una lista titulada Víctimas del Monte Washington, con nombres que se extienden casi 2 siglos hacia atrás. La verdad es que el peligro del Monte Washington claramente no está en su altura. En cambio, se debe a las condiciones que presenta. El clima en él ha sido llamado el peor del mundo, y eso en realidad no es una exageración. Vientos de más de 370 km por hora han sido registrados en la cumbre. Para ponerlo en contexto, eso está justo por debajo de las velocidades de un tornado categoría F5. Estas ráfagas de fuerza huracanada también azotan el pico más de 100 días al año, y las temperaturas se desploman a niveles que congelarán tu piel sólida en minutos. Incluso en un día soleado y cálido en la base, las condiciones en la cima pueden convertirse en ventiscas blancas tan rápido que para cuando te das cuenta de que estás en problemas, ya es demasiado tarde. Y como resultado, cada año, el Monte Washington atrae nuevas víctimas. Algunas confiadas, algunas despistadas, todas desprevenidas para los cambios despiadados. Algunas mueren a solo unos metros del refugio, otras desaparecen en la nieve o se deslizan por acantilados ocultos. Y algunas de estas llegan a los titulares, pero la mayoría no. Y juntas, le han ganado al Monte Washington una reputación temible como la pequeña montaña más mortal de América. Mucho antes de ganarse esta distinción, sin embargo, el Monte Washington era un lugar de asombro, misterio y profundo respeto. Los pueblos indígenas Abenaki lo conocían como Agiocochuc o Hogar del Gran Espíritu, y creían que la cumbre era tan sagrada que nunca debería ser escalada. Hablaban de espíritus poderosos que habitaban en la cima donde las nubes besaban las piedras, y los vientos se sostenían con fuerza sobrenatural, porque incluso mucho antes de que los europeos pusieran pie en el continente, el temperamento mortal de la montaña era legendario. El primer europeo en registrar haberla visto fue un explorador italiano llamado Giovanni da Verrazzano, quien divisó el pico de Cima Blanca desde el Océano Atlántico en 1524 y lo anotó en sus diarios. No sería hasta mediados de los 1600, sin embargo, que los colonos comenzaron a adentrarse en la región,
trayendo sus propios nombres y ambiciones. Para los 1700, los colonos ingleses la habían bautizado Monte Washington, en honor a George Washington, décadas antes de que se convirtiera en presidente de la nación. En 1642, Darby Field, un inglés que vivía en New Hampshire, realizó el primer ascenso europeo registrado. Al menos, él afirmó haber escalado la cumbre. Esto era algo que no se creía completamente en ese momento. Pero de cualquier manera, los relatos de Darby sobre los vientos feroces y la roca árida solo alimentaron la mística de la montaña. Luego, cuando amaneció el siglo XIX, se transformó de un mito en un imán, y se convirtió en un campo de pruebas para los audaces y los curiosos. Para mediados de los 1800, la montaña se había convertido en un destino tanto para aventureros resistentes como para los primeros turistas. Como resultado de esta popularidad, en 1852, la Casa Tip Top, un pequeño hotel de piedra, fue construido en la cumbre para acomodar a los visitantes. Y luego, unos años después, el primer camino, y luego el ferrocarril de cremallera, que fue el primer ferrocarril de cremallera para escalar montañas del mundo. Pero esta accesibilidad tuvo un costo. A medida que crecían los flujos de visitantes, también lo hacían las víctimas. Incluso cuando la tecnología avanzó con mejor equipo, mejores pronósticos y mejores operaciones de rescate, mantuvo su reputación mortal. Incluso hoy, es una especie de paradoja incómoda. Es un monumento histórico, una maravilla natural y un campo de entrenamiento para montañistas, pero simultáneamente, un cementerio. Antes de entrar en las historias que han ocurrido en la montaña, sin embargo, lo que exactamente hace que el Monte Washington sea tan peligroso es donde tienen un poco más de contexto. Y comienza con el peor clima del mundo. Y esto no es algún eslogan dramático de deportes turísticos. Ha sido científicamente probado. En 1934, el Observatorio del Monte Washington registró velocidades de viento de asombrosos 371 kilómetros por hora, lo suficientemente fuerte como para literalmente arrancarte las botas de los pies. Este récord aún se mantiene como la velocidad de viento más alta sin tornado jamás medida. Y el frío tampoco juega. Las temperaturas han caído en picada a menos 45 grados Celsius, y cuando factorizas el viento helado, puede sentirse como menos 73 grados Celsius. También nieva tan fuerte y tan a menudo que incluso en julio, podrías encontrarte cargando a través de montones de nieve hasta las caderas. La montaña también promedia 711 centímetros de nieve al año. Y gracias al viento aullador interminable, esa nieve se acumula en montones de 3 a 12 metros de profundidad en algunos lugares. Como podrías imaginar, esto cubre completamente puntos de referencia y marcadores de senderos, y las condiciones de visibilidad nula son tan malas como pueden ser. Y las caminatas por el Monte Washington son más difíciles de lo que esperarías por su tamaño también. Cada ruta, sin importar cuán popular sea, involucra una escalada bastante brutal. Muchas comienzan cerca del nivel del mar y suben a más de 1.200 metros en solo un puñado de kilómetros. Y de hecho, una ruta particular, la ruta del barranco Tuckerman, en realidad resulta ser una ganancia más empinada por kilómetro que la famosa ruta del contrafuerte oeste del Denali. Y luego, una vez que rompes por encima de la línea de árboles a alrededor de 1.300 metros, estás completamente expuesto. No hay árboles para bloquear el viento, y no hay refugio real hasta la mera cima, solo rocas interminables y la caída vertical ocasional. El tiempo promedio de caminata es también alrededor de 8 horas. Y eso es asumiendo que no te desvíes del curso, te acalambres, te quedes sin luz del día o tengas que encontrar el sendero porque fue borrado por la nieve. Tal vez lo peor de todo, sin embargo, es que el Monte Washington simplemente se siente accesible. Está justo ahí, a solo unas horas de Boston. Puedes conducir hasta él, incluso puedes tomar un tren hasta la cumbre, tomarte una selfie y tomar una taza de chocolate caliente en la tienda de regalos. Se ve manso
e incluso puede sentirse manso, pero obviamente, esto es engañoso. La montaña reclamó su primera víctima registrada en octubre de 1849. Frederick Strickland, un inglés de 29 años, estaba decidido a conquistar el monte Washington a pesar de las condiciones invernales. Terminaría llegando a la cumbre, pero fue en el descenso que el desastre golpeó. Strickland perdió el sendero en algún lugar de la densa naturaleza salvaje de un barranco donde las nubes y el viento borraron cualquier punto de referencia. Luego, solo, desorientado y golpeado por los elementos, vagó hasta que sus fuerzas se agotaron. Su cuerpo fue encontrado más tarde congelado sólido en el lecho de un río. 6 años después, la montaña reclamó una segunda víctima notable y su primera mujer. Lizzie Bourne tenía solo 23 años, y a pesar de una condición cardíaca preexistente y ropa victoriana pesada, que habría hecho el movimiento difícil incluso en buen clima, Lizzie partió con su tío y primo, con el objetivo de ver el amanecer de la mañana siguiente desde la famosa casa Tip Top de la cumbre. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, el clima se deterioró. Vientos fríos y húmedos desgarraron su ropa y las nubes oscurecieron el sendero. Pronto, con la noche cerrándose y el sendero invisible, el grupo construyó un refugio de piedra crudo contra el viento y se acurrucaron para calentarse. Sin embargo, por la mañana, Lizzie había sucumbido al frío y murió de hipotermia. Y trágicamente, en un cruel giro del destino, cuando la niebla se levantó, la casa Tip Top se alzaba a solo unos cientos de metros de distancia. Estaba tan cerca que probablemente podrían haber gateado hasta ella si hubieran sabido. Pero a pesar de esta historia bien documentada, el monte Washington sigue reclamando víctimas hasta el día de hoy. En la mañana del 17 de junio de 2024, Jesse envió un mensaje de texto a su amigo de toda la vida y vecino, Dennis, para compartir su emoción. A los 53 años, Jesse era un excursionista experimentado que se había enamorado de las montañas blancas de New Hampshire, después de mudarse a Massachusetts a finales de los 90. Muchos fines de semana lo encontraban dirigiéndose al norte desde su hogar en Andover, a veces con su esposa y sus 3 hijos, pero a menudo con su hijo adolescente que compartía la resistencia de su padre para las escaladas extenuantes de varios días. Luego, incluso cuando no estaba escalando, se estaba preparando para ello, siguiendo youtubers de actividades al aire libre, investigando el último equipo ultraligero y actualizando su lista de escaladas de ensueño, incluyendo el monte Kilimanjaro. En su cocina, incluso tenía un mapa de los picos de 1200 metros de New Hampshire, y para junio de 2024 ya había conquistado 21 de ellos. Ese fin de semana también, Jesse tenía como objetivo abordar una de las rutas más legendarias y agotadoras de las Montañas Blancas, algo conocido como la Travesía Presidencial. Estos son 32 kilómetros a través de 7 picos expuestos de 1200 metros, incluyendo Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower y Pierce. Y había esperado compartir esta aventura con su hijo, pero cuando su hijo no pudo alejarse de la escuela, decidió ir solo. Alrededor de las 9 de la mañana, envió una foto de su equipo empacado a Dennis, sonriendo con anticipación. Luego, para el viernes por la noche, Jesse estaba en un sitio de campamento enclavado en un tranquilo bosque de árboles caducifolios cerca de la base del monte Madison. Entonces envió un breve video de dron a su familia, capturando la naturaleza salvaje circundante. Temprano el sábado por la mañana, Jesse partió en su camino, y los cielos estaban nublados pero manejables al principio. Sin embargo, mientras escalaba el monte Madison y tomaba una serie de selfies desde su cumbre, el clima empeoró. Los cielos grises se convirtieron en lluvia constante, los picos se ocultaron detrás de las nubes y el viento tiró de la capucha de su chaqueta. Pero aún así, Jesse siguió adelante sobre las cumbres rocosas de Adams y Jefferson. Aquí es donde las cosas tomaron un giro horrible. A las 2:50 de la tarde, envió un mensaje de texto a su esposa. Me mojé, a 5 kilómetros de cualquier civilización.
un poco preocupado por la hipotermia. Luego también agregó una solicitud para que ella vigilara la ubicación de seguimiento de su teléfono. Luego, a las 4:26 de la tarde, otro mensaje decía: dirigiéndome al monte Washington o a la cabaña Lake in the Clouds. Para este punto, el clima se estaba colapsando más rápido de lo que cualquiera de los dos se daba cuenta. En la cumbre, los vientos rugían a 129 kilómetros por hora, y las temperaturas se desplomaron. Aguanieve y nieve también cayeron sobre las crestas expuestas, y el viento helado bajó a menos 21 grados Celsius. Este es un peligro impensable para cualquiera, mucho menos para un excursionista empapado y aislado. Luego, solo una hora después, a las 5:30 de la tarde, Jesse envió un mensaje desgarrador. En problemas, no puedo moverme. Su esposa entonces inmediatamente preguntó si debería llamar para rescate, y Jesse simplemente respondió: sí, podría morir. Entonces llamó al 911, solo para que le dijeran que los rescatistas necesitaban una ubicación precisa antes de que pudieran lanzar una misión. Después, su esposa trató frenéticamente de guiar a las autoridades usando las últimas coordenadas conocidas del teléfono de Jesse, y su hijo ayudó a precisar la longitud y latitud usando imágenes satelitales. Mientras esto ocurría, mientras se apresuraban a coordinar ayuda, su esposa envió más mensajes, preguntando si estaba despierto, y por un tiempo, no hubo respuesta. Luego, finalmente, hubo otro mensaje de Jesse: estoy perdido. Necesito ayuda. Esta sería su comunicación final. El teniente Mark de Pesca y Caza de New Hampshire recibió el reporte a las 6:34 de la tarde. Los equipos de rescate entonces cargaron un camión with cadenas para las llantas y lucharon por subir el camino helado del monte Washington Auto Road. 4 horas después, a las 10:38 de la noche, después de horas de búsqueda brutal, el primer equipo encontró a Jesse tirado en el sendero Gulfside cerca del monte Clay, y no respondía y estaba en hipotermia profunda. Entonces construyeron un refugio improvisado para protegerlo de la tormenta y trataron desesperadamente de recalentarlo. Luego fue evacuado de vuelta a la base de la montaña y desde allí fue llevado de urgencia al hospital. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Jesse no pudo ser salvado. Fue declarado muerto después de varias horas de intentos de reanimación. Había estado a menos de 1,5 kilómetros de la cabaña Lake of the Clouds, donde probablemente habría estado seguro. En las secuelas, comprensiblemente, la muerte de Jesse envió ondas de choque a través de su familia y la comunidad de excursionistas que lo admiraba. No era algún aventurero imprudente o un buscador de emociones desprevenido para las montañas. Era reflexivo, experimentado, preparado, y aún así, murió de todos modos. Y solo 2 meses después, el monte Washington golpeó de nuevo. En agosto de 2024, un hombre de 72 años decidió tomar el ferrocarril de cremallera hasta la cumbre y luego caminar hacia abajo bajo su propio poder. Esto es algo bastante común para los turistas de la montaña, y fue una decisión que parecía inofensiva en el momento y debería haber sido inofensiva. De nuevo, esto fue agosto, así que el hombre estaba vestido solo con jeans, un impermeable delgado y botas de montaña. Sin embargo, mientras descendía, la lluvia se convirtió en aguanieve, y la niebla se espesó, y los vientos suaves de la cumbre se hicieron más fuertes. Y peor de todo, las temperaturas entonces se desplomaron por debajo del punto de congelación con el viento helado. Un compañero excursionista encontró su cuerpo al día siguiente extendido a lo largo del sendero Gulfside, a solo 800 metros de la cumbre. Lo suficientemente cerca como para que pudiera haber sobrevivido si hubiera regresado antes, o tal vez ya estaba en camino de vuelta. Varios meses antes, en marzo de 2024, 2 excursionistas estaban intentando esquiar por el barranco Tuckerman después de una escalada bien ganada por Left Gully. Sin embargo, el manto de nieve, debilitado por una semana de temperaturas cálidas,
y luego congelado rápidamente bajo nuevo hielo, había convertido la pendiente en una trampa mortal. Ambos excursionistas parecían haber resbalado simultáneamente, o la nieve cedió, y los dos entraron en un deslizamiento incontrolado. 180 y 3 metros verticales sobre nieve dura, rocas afiladas y grietas ocultas. Uno de ellos fue matado instantáneamente en el deslizamiento. Luego, solo minutos después, en una trágica coincidencia, otro excursionista cayó en la cercana Hillman's Highway y sufrió heridas críticas. Y luego está Sarah, quien no resbaló ni se perdió. En junio de 1994, después de terminar una carrera de esquí en la pared frontal del barranco Tuckerman, Sarah se dirigía hacia abajo cuando la montaña le dejó caer un pedazo de hielo de 15 toneladas encima. El hielo que cae en el barranco Tuckerman no es un evento raro, especialmente a finales de la primavera y principios del verano. Y ese día ya se habían emitido advertencias por condiciones inusualmente peligrosas. Y así, varios bloques masivos de hielo se liberaron de la pared frontal, algunos lo suficientemente grandes como para aplastar grupos enteros de escaladores. Sarah nunca tuvo oportunidad. Una sola pieza errática de hielo que caía la derribó en un instante. Las avalanchas también son una ocurrencia regular en la montaña. En abril de 2019, un esquiador de 32 años se aventuró solo en el área de Raymond's Cataract, al noreste del barranco Tuckerman. Esta es una zona de riesgo de avalancha conocida, y en algún momento de ese día, un deslizamiento lo enterró bajo metros de nieve compactada. Para cuando los equipos de búsqueda y rescate lo encontraron después de una excavación agotadora de 90 minutos, estaba en paro cardíaco, y a pesar de todos los esfuerzos para salvar su vida, fue declarado muerto. No todos los incidentes vienen con una caída atronadora o un intento de rescate dramático. Sin embargo, a veces es solo agotamiento silencioso y progresivo. En junio de 1933, Simon Joseph, quien tenía solo 19 años, partió con amigos hacia la cabaña Lake of the Clouds sin comida y en clima miserable. La lluvia y el frío golpearon a los adolescentes mientras ascendían, y el grupo eventualmente se separó, debilitado por el hambre y la fatiga. Simón entonces accidentalmente se desvió del sendero hacia la niebla, perdiendo un giro crítico. Se lanzó una búsqueda masiva, pero rápidamente fue obstaculizada por niebla densa y vientos peligrosos. Días después, su cuerpo fue encontrado desgarradoramente cerca de la cabaña. Si hubiera mantenido el sendero, podría haber vivido. Y de hecho, incluso aquellos cuyo trabajo es salvar a otros no están a salvo del Monte Washington. Albert Dow, un voluntario con el Servicio de Rescate de Montaña, partió para encontrar a 2 escaladores desaparecidos en enero de 1982. Los adolescentes estaban atrapados en algún lugar de la porción superior, y se emitieron advertencias de avalancha y la montaña estaba furiosa. La visibilidad también era casi cero, y sin embargo, Albert y su equipo escalaron. Sin embargo, Albert nunca regresaría. En el descenso, él y un compañero rescatista fueron atrapados en una avalancha cerca de Lionhead. Albert fue encontrado 2 horas después enterrado bajo 1 metro de nieve pesada. Se convirtió en el primer y aún único voluntario de rescate del Monte Washington en morir durante una misión activa, y los escaladores que estaba tratando de salvar terminaron con congelación severa pero vivos. Así que puedes mirar el récord del Monte Washington y comenzar a preguntarte, ¿cómo una montaña apenas más alta que un suburbio de Denver sigue matando gente así? Y la respuesta es clara. Es una combinación de hielo y viento, pero también está en su apariencia engañosa y la popularidad. No parece una trampa mortal, y tampoco se siente como una. La montaña es fácil de alcanzar. No requiere una expedición de 2 semanas, arrastrando equipo por glaciares. No hay aviones de monte, no hay jacks, y no hay máscaras de oxígeno. Puedes conducir hasta el comienzo del sendero en una camioneta y estar parado en un sendero rumbo a la cumbre para media mañana. Y si te sientes realmente casual,
Literalmente, puedes tomar un tren o conducir tu auto hasta la cima y comprar una calcomanía que diga que lo hiciste. Todo se siente manejable, turístico incluso, y esa es exactamente la trampa. La gente ve el camino pavimentado y la tienda de regalos en la cumbre y piensa, ¿qué tan malo podría ser? Ven los cielos azules en la base y asumen que el clima se mantendrá. No necesita estar tormentoso cuando comienzas, y no necesita verse peligroso cuando te atas las botas. Pero, incluso para los experimentados, la montaña sigue siendo obviamente peligrosa. Había escalado docenas de picos a través de New Hampshire, conocía las montañas blancas, era fuerte y capaz, y aún así, el monte Washington lo derribó. Lo mismo sucede una y otra vez. Los excursionistas subestiman el clima o sobreestiman su velocidad, o confían en pronósticos que pueden cambiar en minutos. Echando un vistazo a las estadísticas entre 1928 y 2024, la principal causa de muerte por un amplio margen ha sido lo que se ha denominado caídas deslizantes largas, que constituyen más del 45% de las muertes durante ese período de tiempo. Justo detrás de eso, la hipotermia y las avalanchas están empatadas en segundo lugar con 24%. Problemas como exposición, hielo que cae y grietas también están representados en la lista. Y una de las causas más comunes de muerte en el monte Washington es en realidad el ataque cardíaco, con al menos 23 siendo registrados. En general, el monte Washington no se ve como algunas de las otras montañas peligrosas del canal, como el monte Everest o el K2. Se alza ahí, sin pretensiones y enmarcado por cielos azules. Es una montaña que no solo mata en ventiscas furiosas o vendavales aulladores, aunque es más que capaz de ambos. Mata en tardes soleadas bajo cielos tan claros que puedes ver el océano Atlántico brillando a kilómetros de distancia. Mata cuando estás a 1,5 kilómetros de una cabaña, a unos cientos de metros de un refugio, o cuando ya estás enviando mensajes de texto a tu familia que estarás bien. Sus víctimas casi nunca son caricaturescamente imprudentes. Son solo personas como Jessie, que son reflexivas, metódicas y preparadas. Son turistas que deciden estirar las piernas después de un viaje en el ferrocarril de cremallera. Y son excursionistas que empacaron todo el equipo correcto, pero no pudieron superar una tormenta repentina, un paso en falso o un deslizamiento súbito. No parece el tipo de lugar donde tu historia termina. Y esa ilusión es por qué el monte Washington continúa reclamando vidas año tras año bajo la lluvia, en la nieve, a plena luz del día y bajo cielos alegres. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. De todos modos, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo.